Doctor Rivera, ¿cómo está? Buenos días, sí lo estamos escuchando. Ok, bueno, un saludo a todos, muy buenos días a todos los participantes. En este momento, desde México, previo el inicio del Congreso de la CLASA, me permito dar la bienvenida a este webinar de residentes. Como siempre, un agradecimiento al grupo de residentes al posgrado de anestesia. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Javela con un excelente tema que abarca temas de anestesia regional bajo la tutoría del doctor William Díaz. Les agradezco la asistencia. Les recuerdo que estos webinars académicos quedan registrados en las plataformas virtuales de la CHARE y además son certificados y valen como puntos para los procesos de acreditación de los anestesiólogos. Sin más preámbulo, doctor Javela, el auditorio es suyo y muchas gracias por la participación. Cierro mi micrófono y adelante. Doctor Rivera, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema de importancia que se llama el bloqueo interescalenético del plexo cervical superficial, el síndrome de vena cava superior como una alternativa a anestesia regional en una vía aérea de alto riesgo. Esto a razón de un caso clínico que tuvimos en la institución en la que laboramos y en la cual hacemos parte del convenio de docencia-servicio como el posgrado de anestesia. Entonces, el expositor es quien les habla. Mi nombre es Carlos Eduardo Javela Rugeles. Soy residente de primer año del posgrado de anestesiología de la Universidad Surcolombiana. Y esta charla, este caso clínico, está bajo la tutoría del doctor William Díaz Herrera, médico anestesiólogo de la Universidad Surcolombiana, docente de planta de la Universidad Surcolombiana, magíster en ecografía perioperatoria y candidato a maestría de tecnología de la información en salud. El alcance de esta charla, el motivo por el cual lo traemos, es hablar de una entidad que es bastante rara, que no suele llegar a nuestros quirófanos con mucha frecuencia, que es el síndrome de vena cava superior, y cómo vamos a aplicarle una anestesia a estos pacientes, ya que de por sí implican una vía de alto riesgo. Entonces, el alcance es dar un bloqueo interescalénico y cervical superficial como una alternativa segura para este tipo de pacientes ante una vía de alto riesgo inminente, ya que vamos a ver en el transcurso de la charla que a pesar de que bajo las consideraciones clínicas estándar de malampate, apertura oral, de distancia esteromentoniana, si el paciente tenga una valoración de vía aérea normal, per se la condición de síndrome de vena cava superior alteraría ese grado de vía aérea. Entonces, en motivo de la presentación del caso, nos encontramos con un paciente de 74 años de edad, del género masculino, que ingresa remitido a la institución de tercer nivel, aceptado como remisión de la clínica Incosalud por valoración de cirugía vascular, precisamente para hacerle una febografía en el contexto de un estudio de un síndrome de vena cava superior. Este paciente ingresa el 3 de marzo a la institución a las 18:22 horas. Como antecedentes patológicos es diabético, no controlado, es hipertenso, tampoco controlado. En cuanto a los farmacológicos, niega desde hace 2 años la toma de los medicamentos, es decir, un paciente netamente no adherente al tratamiento. En cuanto a los quirúrgicos, se le han realizado una faquectomía y una amputación de los dedos del pie por pie diabético, precisamente por las complicaciones micro y macrovasculares de una diabetes no controlada. En cuanto a los alérgicos, niega, anestésicos, había recibido anestesia general y anestesia espinal sin mención de complicaciones. Y en cuanto a tóxicos, es fumador activo con un aproximado de 30 cigarrillos al día. Y ingresa con una impresión diagnóstica de un síndrome de vena cava superior a estudio. En cuanto a la enfermedad actual, este paciente, como les venía diciendo, octava década de la vida, es una enfermedad actual extensa, aproximadamente de 2 años de evolución, inicialmente con aparición de lesiones cutáneas tipo plaquias eritematosas que son confluentes en todos los miembros, tanto miembros superiores e inferiores, y asociado a edema de por lo cual inician estudios hace 2 años. Fue requerido en servicios de urgencias en 2 ocasiones por este cuadro clínico, la primera en el 2023, exactamente en el mes de febrero, cuando estuvo hospitalizado del 5 de febrero al 9 de febrero y fue valorado por ello, le toman biopsia de las lesiones y pues únicamente sale una reacción dérmica de hipersensibilidad eosinofílica. Un año después, es decir, ya en el 2024, exactamente en el mes de septiembre, una hospitalización del 12 de septiembre al 27 de septiembre del 2024,
En esta ocasión consultó por un cuadro clínico de 6 meses a la fecha de esa consulta, por edema progresivo de los miembros superiores asociados a prominencia de las venas en el tronco, en el tórax, y los miembros superiores de predominio del miembro superior izquierdo, asociado a pérdida no voluntaria de peso, y por ello fue abordado de forma multidisciplinaria. Entre ellos fue ampliamente estudiado, sin embargo no se documentaba historia clínica ni etiología de esa hospitalización. Y en esa ocasión le documentaron lesiones óseas, lesiones severas del manguito rotador, por lo cual ortopedia considera que pues, puede ser algo neoplásico inmunitario, sin embargo se dio egreso para proseguir estudios ambulatorios, es decir, tampoco fue concluyente. Ya en este año, precisamente en el 27 de marzo, continúa nuevamente pues, por el mismo cuadro clínico, sin embargo por empeoramiento del edema en miembros superiores asociados a síntomas inflamatorios, signos y síntomas inflamatorios, dolor, rubor, calor, 3 días previo a la consulta en clínica en Cosalud. Consultó en Cosalud el día 27 de marzo del presente año. Allí pues lo manejaron como una infección de tejidos blandos, ya que tenía pues los signos y síntomas claros de inflamación. Se inició manejo empírico con vancomicina 1 gramo cada 12 y también le adicionaron ceftriaxona 2 cada 24. De ahí es abordado de manera multidisciplinaria y de ortopedia considera que tiene una sospecha de una artritis séptica. Sin embargo, también es valorado por cirugía vascular periférica, que considera que requiere un estudio flebográfico, por lo cual fue hecha la remisión al sitio de tercer nivel, que es donde fue tomado. Y al ingreso en urgencias, el paciente es pésimo informante, no se cuenta con acompañante y pues adicionalmente tiene hipoacusia, lo que dificulta aún más la anamnesis de este paciente. Este es el caso ilustrativo con el paciente que nos encontramos. Entonces, básicamente, es un paciente masculino en la 8ª década de la vida. Tiene una masa tumoral en región del hombro izquierdo con signos clásicos de síndrome de vena cava facial, síndrome de vena cava superior, que son plétora facial, edema de miembros superiores, circulación colateral en tórax y en cuello bilateral, dificultad para establecer accesos vasculares. De hecho, eso fue una de las cosas que tocó realizarle en la institución, que fue hacerle un catéter de inserción periférica guiado por ecografía, y pues un riesgo elevado de obstrucción de la vía aérea asociado a su condición de vena cava superior. Los paraclínicos con los que llega este paciente, entonces básicamente un hemograma que pues no nos da mayor relevancia, una hemoglobina normal, unas plaquetas normales, una función renal conservada, la glicemia ahí pues en grado de prediabetes, aunque pues el paciente ya es diabético mal controlado, una PCR elevada, y en la radiografía impresiona una lesión osteolítica en la cabeza humeral izquierda. Le toman una ecografía articular del hombro y evidencian una colección organizada a nivel de la cara anterior del hombro izquierdo, lectura del radiólogo a correlacionar con el contexto clínico. El paciente llega con signos vitales estables, como ven, pues una hipertensión no controlada, grado 1, una frecuencia cardíaca normal, de respiraciones de 18 por minuto, saturando sin ningún problema el aire ambiente. En cuanto a su valoración antropométrica, pesa 60 kilos, tiene una talla de 160 centímetros, lo que le da un IMC de 25.39. Entonces, estas son las imágenes. Como ven, el paciente tiene la lesión tumoral a nivel del hombro izquierdo, un antecedente que el paciente no refirió, ni tampoco está en historia clínica, es que vemos material de osteosíntesis a nivel de la columna lumbar, es decir, también había sido sometido a una artrodesis de columna. Y pues aparte ahí vemos levemente desviada la vía aérea hacia la derecha. Esta es la imagen de resonancia magnética que se le tomó, que se le ve ya una lesión difusa en la articulación glenumeral izquierda. En cuanto a la introducción del caso, acá les traigo un corte axial de una imagen tomográfica de más o menos cómo se debería ver un paciente en cuanto a una anatomía normal. Entonces vemos cómo está la vía aérea centrada, cómo el esófago está inmediatamente posterior a esa vía aérea, y pues cómo los vasos del cuello pues realmente tienen un calibre normal, tanto arteria carótida como las venas yugulares. Lo que contrasta en comparación a esta imagen, que es la angiotomografía que realizamos en la institución, en la cual evidenciamos la lesión tumoral de gran tamaño, expansiva,
en la articulación glenohumeral izquierda y vemos en la fase contrastada toda la parte vascular, cómo se encuentra retórica en el lado izquierdo y también dilatada como circulación colateral en el lado contralateral. También evidenciamos, si trazamos una línea media, cómo esa tráquea ya se está desviando hacia el lado contralateral por la forma de masa o por la expresión de la masa que está desplazando hacia el lado contralateral, incluso quedando el esófago por fuera de la línea de la tráquea. La valoración preanestésica, que fue de urgencia, ya que el paciente fue boleteado a un lavado, desbridamiento y drenaje de la colección que se encontraba en esa masa tumoral, que a pesar de que era masa tumoral también estaba coleccionada. Entonces, valoración preanestésica de urgencia en un paciente masculino de 74 años con un síndrome de vena cava a estudio, que tiene edema en miembros superiores, interrogado una osteomielitis, ya que pues el radiólogo nos decía que era una colección, pero todo evidenciaba que también era una masa tumoral. En cuanto al procedimiento de drenaje y colección de desviamiento de hombro izquierdo, como les decía, en cuanto a la valoración de la vía aérea, el paciente no tenía ningún predictor de vía aérea difícil tradicional, una apertura oral mayor de 4 centímetros, un Mallampati grado 1, una distancia tiromentoniana adecuada, una distancia externomentoniana también adecuada. El test de mordida del labio superior era clase 1, incluso tenía adecuada movilidad del cuello a pesar de que estaba congestivo. El análisis fue un paciente hasta 3 de urgencias, con clase funcional mayor de 4 meses, ya que el paciente pues dilató todos los estudios de su patología y continuaba su vida hasta que pues realmente ya el dolor fue el que lo hizo consultar. El riesgo quirúrgico inicialmente era bajo y pues en cuanto al índice del IE, 0 puntos. Se le autoriza el procedimiento quirúrgico de urgencia con un plan de ayuno normal. Se le explican todos los riesgos y posibles complicaciones asociadas a la anestesia y se autoriza el procedimiento. Como este paciente inicialmente, como les decía, no es congruente o no es concordante la valoración de la vía aérea tradicional con todas las imágenes que nombramos anteriormente, el plan o el objetivo era hacer un abordaje anestésico regional para evitar abordar la vía aérea en lo máximo posible. Entonces, en cuanto a el plan A, B y C de manejo de la vía aérea, el principal era no abordarlo, es decir, utilizar cánula nasal durante sedación cooperativa y dar anestesia regional. Si ese plan fallaba, de ser necesario la conversión a anestesia general, pasábamos desde un plan B en el que inmediatamente pasábamos con videolaringoscopia. No íbamos a manejar esa vía aérea a pesar de todos los predictores que eran negativos. Íbamos a manejar con laringoscopia directa, sino con videolaringoscopia y bujía o buggy para intubación orotraqueal de una forma segura. Y pues ya los demás planes que son C, que son utilización combinada con fibrobroncoscopio, incluso llegar a tener la marcación de la membrana cricotiroidea por un abordaje quirúrgico de urgencia. Este es el récord de anestesia. Entonces, evaluamos que el paciente efectivamente fue manejado con anestesia regional. Acá vemos entonces que fue abordado con un bloqueo interescalénico y un bloqueo del plexo cervical superficial. No requirió abordaje de vía aérea más allá de cánula nasal, que le aumentaba el FI2 a 32% y una sedación cooperativa que lo mantuvo en plano sin necesidad de abordar la vía aérea más allá de lo pertinente. Entonces, iniciando a la introducción. ¿Sí, señor? Listo. ¿Alguno tiene algún comentario, alguna pregunta sobre el manejo anestésico, el récord que se encuentra ilustrado en pantalla? No, señores, está a punto 1. Hola, hola mi vida hermosa. Hola, Gaby María.
Disculpen, es que tienen encendido el micrófono y se escucha una conversación en el ambiente, por favor. Bueno, entonces, como ven, básicamente no se abordó no se hizo anestesia general, se hizo solo una sedación consciente y el abordaje de la vía aérea fue con cánula nasal a 4 litros y el paciente mantuvo un adecuado pulso oximetría, mantuvo adecuados valores hemodinámicos y no requirió abordaje invasivo de esa vía aérea. El bloqueo interescalénico entonces se hizo con lidocaína, una ampolla de lidocaína al 2% sin epinefrina, es decir, 200 miligramos, adicionado combinado con bupivacaína 50 miligramos simple y el cervical superficial únicamente con lidocaína al 2%, sin epinefrina, haciendo un volumen de 15 mililitros, es decir, de 300 miligramos. Bueno, continuando entonces con el caso, vemos la conceptualización clínica de un síndrome de vena cava superior, que básicamente es un síndrome en el cual representa un desafío anestésico significativo, especialmente cuando la vía aérea está comprometida, como vimos en las imágenes anteriores. Congestión vascular, tráquea desviada hacia contralateral de la masa, por esa pues, es precisamente sensación de masa que ocupa la articulación glenohumeral izquierda y el hemicuello izquierdo, y que pues básicamente va a tener todos los síntomas que le dimos al paciente en el caso ilustrativo en las imágenes, que era circulación colateral, pletora facial, ingurgitación yugular y el edema en esclavina que vimos y el edema de miembros superiores. Para hablar de cómo se clasifica el síndrome de vena cava superior, tenemos este sistema de estratificación de gravedad de Yale del síndrome de vena cava superior. A pesar de que vimos un paciente comprometido, vamos a evaluar que en realidad nuestro paciente se encontraba en un estado leve, ya que el grado 0 es asintomático con una incidencia de 10%, y únicamente vemos hallazgos radiográficos de obstrucción de la vena cava superior, sin embargo sin sintomatología. El leve es un edema de cabeza y cuello con distensión vascular. Nuestro paciente tenía una marcada distensión vascular, como se dieron cuenta, cianosis y pletora facial. En cuanto al grado moderado, que es el que tiene una mayor incidencia en un 50%, da un edema de cabeza y cuello con deterioro funcional, disfagia leve. Nuestro paciente, a pesar de que no tenía todo el resto de sintomatología, sí presentaba un grado de disfagia leve. También pueden presentar todos deterioro leve o moderado de la conciencia. El paciente en realidad no está obnubilado ni somnoliento, pero sí se tornaba un poco confuso, pero también era un poco difícil de establecer porque ya que el paciente tenía hipoacusia, entonces realmente la anamnesis y la interrogatorio con el paciente se volvía de muchísima dificultad. El grado 3, que tiene una incidencia de un 10%, ya va con edema cerebral leve a moderado, puede producir síntomas neurológicos como cefalea o mareo, edema laringio de leve a moderado y disminución de la reserva cardíaca que puede terminar en un síncope con flexión del tronco. La afectación vital, que ya es el grado 4, que tiene una incidencia menor del 5%, que nos da edema cerebral significativo, confusión, obnubilación o edema del significativo, o esta afectación hemodinámica significativa con síncope, es decir, un paciente que ya está netamente comprometido. Y el grado 5, que es menor al 1%, pues ya es un compromiso fatal. Como ven, la mayoría de clasificación de nuestro paciente se encontraban entre leve y con algunos hallazgos de moderado. En cuanto a los principales signos y síntomas en los pacientes. Señor.
Listo. Era un drenaje, drenaje de colección, porque la numeral izquierda, más lado y desviamiento. En realidad el procedimiento se planteaba para menos de 30 minutos. Era literalmente incidir, drenaje de la colección, hacer la secosectomía, toma de cultivo y biopsia. Listo, perfecto. Bueno, doctor. Llevamos 20 minutos. Ya terminé. Entonces, para siendo muy válido y no es la discusión. Listo. Empezaríamos la discusión con la pregunta. Listo, estoy de acuerdo, doctor. Bueno, entonces haremos al final una ronda de preguntas y debatiremos la pregunta que efectivamente es muy válida, doctor, y la concluiremos al final para hacer un debate y nutrir mucho más la presentación del caso. Bueno, entonces, en cuanto a los principales signos y síntomas en pacientes con síndrome de vena cava superior, entonces se dividen básicamente en dos grandes, que son hemodinámicos y respiratorios, y otros. Entonces, en hemodinámicos, el paciente de nosotros tenía un edema facial leve, el edema en brazos sí lo tenía realmente marcado, la distensión de las venas del cuello era moderado, tenía distensión en las venas del tórax y tenía plétora facial, síntomas visuales y hipotensión realmente no presentaba. En cuanto a los síntomas respiratorios, disnea no presentaba, aunque tenga una incidencia del 54%, tos tampoco, disfonía y estridor. Lo que sí tenía era un poco o sea, refería a veces dificultad para mandar, o sea, no refería a disfonía en realidad. En cuanto a los neurológicos, síncope en un 10%, cefalea, mareo, confusión, obnubilación y apoplejía. Como les decía, tampoco presentaba ninguna de esas alteraciones, realmente era confuso si era por su hipoacusia que dificultaba su capacidad de interactuar con el examinador. Y disfagia, que sí presentaba y refería a disfagia leve. En cuanto a las principales causas malignas del síndrome de vena cava superior, acá nos llamó la atención que en realidad nuestro caso fue uno de los que menores tienen incidencia o proporción, que es del 1% porque es otro tipo de lesiones, es decir, era una lesión tumoral en la articulación glenumeral, que aún no tiene estudio histopatológico porque después de la biopsia le pidieron marcadores de inmunohistoquímica, pero parece todo comprometer que sea un osteocondroma o un sarcoma de la cabeza glenumeral. Sin embargo, la mayoría de incidencia, la mayoría de la proporción de causas etiológicas neoplásicas son pacientes que presenten lesión cancerígena o cáncer de pulmón, siendo de células no pequeñas en un 50% y de células pequeñas en un 22%. Es decir, la neoplasia pulmonar se lleva la mayor causa, o fisiopatológicamente causa la mayor proporción de síndrome de vena cava superior. Después de ello, siguiendo con el linfoma, cáncer metastásico, células grandes germinales, timoma, mesotelioma, y siendo la de nosotros, en este caso, menor del 1%. Entonces, realmente fue una presentación bastante inusual. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención? Primero, entonces, era proponer una técnica anestésica regional que permita realizar el procedimiento quirúrgico sin comprometer la vía aérea de ese paciente. Es decir, era un procedimiento corto, de bajo riesgo, que lo ideal era no atreverse a hacer un abordaje de la vía aérea. Sin embargo, en el planeamiento teníamos que si tocaba hacer una conversión a anestesia general, el planeamiento anestésico o el plan de la vía aérea iniciábamos de una vez con videolaringoscopia, bujía y para intubación orotraqueal. Entonces, en cuanto a la fisiopatología relevante que nos da este síndrome de vena cava superior para este abordaje anestésico, es una compresión extrínseca o invasión tumoral de la vena cava superior.
Hay una alteración del retorno venoso cefálico con aumento de la presión venosa en el territorio superior. Evidentemente hay una disminución del retorno a cavidades derechas, es decir, hay una disminución de la llegada de la precarga a la aurícula derecha, lo que nos compromete, o sea, la edema en esclavina, que nos da toda esa circulación colateral, que nos da la clásica imagen congestiva de síndrome en esclavina. En cuanto a las implicaciones anestéticas, cuando les nombré anteriormente, los grados de presentación grave de síndrome de vena cava superior nos pueden llevar a un edema faríngeo y laríngeo con riesgo de colapso de la vía aérea. También ese paciente es más sensible, tiene una hipersensibilidad a la inducción anestésica, tiene un potencial hemodinámico inestable en posición supina. Generalmente esos pacientes prefieren ponerse con un grado de inclinación de la cabecera. Accesos venosos periféricos superiores colapsados y congestivos, como nos tocó a nuestro paciente, tomar un acceso vascular periférico o central de inserción periférica. En cuanto a las indicaciones, si revisamos en la literatura, el abordaje de anestesia regional con bloqueo interescalénico y asociado cervical superficial es la indicación para cirugía de hombro y la parte superior del brazo, como era el caso de nuestro paciente. Cirugía de clavícula, sí o sí se le tiene que asociar también bloqueo del plexo cervical superficial para lograr cubrir el dermatoma o la piel que está inmediatamente supraclavicular, ya que por sí el interescalénico dejaría descubierto esta zona. La posición del transductor se debería colocar de 3 a 4 centímetros por encima de la clavícula sobre la vena yugular externa. Ya veremos por qué ese punto exactamente nos da la emergencia del plexo cervical en relación con la vena yugular externa y en relación con el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, con un volumen aproximadamente de 7 a 15 mililitros. Ese volumen, si nosotros vemos guiado por ecografía un adecuado lago anestésico a nivel perineural, podemos incluso disminuir el requerimiento del volumen para no hacer efectivamente lo que el doctor Tovar ahorita nombraba, que era darle mayor congestión a un paciente que ya tiene congestión per se por el síndrome de vena cava superior, que se desencadena por una sensación de masa que desplaza el hemicuello hacia la derecha. Entonces, en cuanto al razonamiento clínico, vemos que el bloqueo interescalénico ofrece cobertura motora y sensitiva completo del plexo braquial, iniciando a nivel donde se bloquea, y toda la cara lateral del miembro superior de ese ipsilateral, o sea, de ese mismo lado. Sin embargo, cuando hacemos procedimiento de cuello, y pues veíamos que el tumor era de gran tamaño, por lo cual decidimos asociarlo también a un bloqueo cervical superficial, ya que el bloqueo cervical superficial complementa el territorio cutáneo del hombre y la región del hombro y de la región supraclavicular. Esta es la zonoanatomía del plexo braquial en abordaje interescalénico. Entonces, como les decía, el transductor se encuentra 3 a 4 centímetros por encima de la clavícula en relación íntima con el borde posterior del esternocleidomastoideo y la yugular externa. ¿Por qué? Porque acá vemos exactamente la posición. Vemos como el músculo escaleno medio y el músculo escaleno anterior, ahí se encuentran las raíces nerviosas de C5, C6, C7, y lo tomamos en relación con el proceso transverso de la apófisis de C7. Cuando pasamos esto a la zonoanatomía real, vemos el proceso transverso de C7 acá dilucidado, el escaleno medio, el escaleno anterior, el escaleno medio, y vemos ecográficamente el signo que denominamos como signo del semáforo, que vemos las raíces nerviosas ahí dilucidadas. Vemos aquí evidentemente las regiones vasculares, por lo cual hacerlo con ecografía disminuye drásticamente los requerimientos del lago anestésico y pues realmente le da mucha seguridad porque tenemos visión directa de las estructuras vasculares y nerviosas. Los sitios de posicionamiento del paciente, entonces el objetivo pues es este bloqueo, colocar una aguja en el espacio del tejido entre los músculos escaleno anterior, que es como le estaba nombrando, escaleno anterior y escaleno medio, e inyectar anestésico local hasta que la ecografía documente la extensión alrededor del plexo braquial. Entonces aquí está la importancia de hacerlo guiado bajo ecografía, que vemos exactamente el lago anestésico que se hace, vemos cómo se disecan las estructuras neurales, y con eso podemos disminuir el requerimiento de volumen y hacer un bloqueo selectivo, y pues exactamente siempre dentro de los requerimientos está ver las estructuras vasculares para evitar efectivamente una punción vascular inadvertida o una inyección de anestésico local vía endovenosa. Entonces, el volumen del anestésico local y número de inserciones de agujas se determinan durante el procedimiento y dependiendo de la idoneidad y la propagación del mismo. Es decir, no vamos a esperar que utilicemos el mismo volumen en todos los pacientes, ya que si vemos una adecuada disección o hidrodisección con anestésico local, podemos disminuir el requerimiento de volúmenes.
Esta fue la imagen que tuvimos. Entonces, básicamente se correlaciona con la que estábamos viendo en la zona anatomía. Sin embargo, veíamos ya estructuras vasculares y nerviosas edematizadas. Veíamos incluso que las raíces nerviosas aparentaban como si fueran estructuras vasculares. Sin embargo, con la utilización del Doppler color se evidenciaba básicamente pues, que no tenía ningún tipo de flujo, entonces nos daba una mayor seguridad. Y pues corroboramos con las estructuras vasculares. Entonces, como les decía, entre los aspectos técnicos está la identificación ecográfica clara de los nervios en el espacio interescalénico entre el escaleno medio y anterior, seleccionar el volumen y la concentración de anestésico local para reducir la parálisis del nervio frénico, ya que vemos que ahí discurre el nervio frénico inmediatamente anterior a lo que es el bloqueo del plexo braquial, que la técnica guiada por ultrasonido aumenta la precisión y la seguridad, y el bloqueo del plexo cervical superficial está en el borde posterior del esternocleidomastoideo, como les decía anteriormente. Entonces, esa fue la imagen encontrada en el paciente en caso. Aquí está la importancia de lo que les decía, por eso les decía 3 a 4 centímetros por encima de la clavícula, en el borde posterior del esternocleidomastoideo, en el sitio de cruce o de intersección con la vena yugular externa. Inmediatamente en ese punto posterior se encuentra la emergencia del plexo cervical, entonces ese es el punto target o el punto objetivo. Se asocia además con el bloqueo del plexo cervical superficial, que está inmediatamente superior por encima del interescalénico. Entonces aquí vemos escaleno medio, escaleno anterior, raíces nerviosas de C5, C6, C7, proceso transverso de la apófisis C7. Aquí vemos la arteria carótida que se ve muy bien y vamos a evitar totalmente la punción de esta, ya que pues tenemos una visualización clara, y el bloqueo del plexo cervical superficial, que es inmediatamente superior a este. A esto era lo que queríamos llegar con este paciente, tener un abordaje seguro de la vía aérea, un procedimiento quirúrgico seguro que nos permita control analgésico eficaz sin necesidad de anestesia general, una disminución del riesgo y complicaciones ventilatorias y una mayor estabilidad hemodinámica. Como ven, el paciente está únicamente con cánula nasal, una sedación leve cooperativa, y el procedimiento se está realizando sin ningún tipo de contratiempo ni de riesgo para el paciente. Entonces, como ven, es un procedimiento seguro, a pesar de que el paciente tenía un síndrome de vena cava superior que técnicamente podríamos decir que dificulta el procedimiento de hacer un bloqueo interescalénico y del plexo cervical. El paciente tuvo una adecuada evolución, un procedimiento seguro, sin invasión de la vía aérea, y se realizó sin ningún inconveniente. En cuanto a la justificación, entrando un poco a responder esa pregunta, es ¿por qué hacemos una técnica de anestesia regional en vez de invadir la vía aérea de una vez? Entonces vemos que los efectos adversos en cirugía de hombro por tipo de anestesia lo dividimos básicamente en eso, en anestesia general y anestesia regional. ¿Cuáles son los puntos a tratar en esto? Dolor posoperatorio, uso de opioides y náuseas y vómitos posoperatorios. Entonces, en el paciente sometido a anestesia general tenemos una incidencia mayor de dolor posoperatorio, de uso de opioides y de náuseas y vómitos posoperatorios en comparación a la anestesia regional, sea cual sea, sin decir qué tipo de procedimiento, qué tipo de técnica regional utilicemos. Ya en cuanto a las ventajas precisas del bloqueo interescalénico y del plexo cervical superficial, entonces lo dividimos aquí. Entonces, en cuanto a anestesia general y bloqueos combinados. Primero que todo, en el caso de nuestro paciente no requeriría abordaje de la vía aérea invasivo. El dolor postoperatorio es menor y el consumo de opioides sigue siendo menor. Es decir, no solo la anestesia regional en general, sino este tipo de bloqueo o de combinaciones de técnicas regionales. Una cosa que también teníamos que tener en cuenta es lo que les dije anteriormente, que muy cercano y muy en relación al bloqueo interescalénico discurre el trayecto del nervio frénico. Entonces, este tipo de procedimiento nunca se puede hacer de indicación bilateral, siempre tiene que ser unilateral, ya que si le hacemos un bloqueo bilateral estaríamos con mucho riesgo de disfunción del músculo diafragmático por bloqueo bilateral del nervio frénico. Entonces, como vemos, justo ahí también en la emergencia, muy cercano al bloqueo interescalénico, discurre el plexo cervical, el nervio frénico. Y esto puede comprometer la ventilación del paciente. ¿Qué hicimos para tener una mayor seguridad? Ya que la ecografía no únicamente nos sirve para hacer el abordaje invasivo de la anestesia regional, sino también la misma ecografía nos ofrece herramientas para medir la función, el grado de disfunción del músculo diafragmático con medidas del músculo diafragma, y evaluamos contralateralmente cómo estaba comprometido.
Entonces, aquí evaluamos en mi diafragma izquierdo. Los punteros son las indicaciones, hojas diafragmáticas, y vemos que en cuanto a las distancias de mayor amplitud y menor amplitud, ambas tienen un grado de 1. Es decir, ese diafragma quedó bloqueado. El nervio frénico quedó afectado por ese bloqueo. Entonces, aquí evaluando podemos evidenciar que efectivamente se graduó. Entonces, cuando ya lo vemos, podemos evitar aún más poner un volumen mayor de ese anestésico local. Entonces, no solo sirve para hacer el procedimiento, sino para evaluar cuando ya tiene una insuficiencia del diafragma y no dar más volumen anestésico. El lado contralateral, evaluamos que sigue pendiente. Acá sí tiene un grosor mayor en la inspiración y un grosor menor en la inspiración. Y vemos que tiene una relación que nos dice que ese diafragma está totalmente competente, es decir, el lado contralateral. En cuanto al monitoreo de esa función diafragmática, la literatura nos dice pues, que la toma de decisiones guiadas por ecografía nos ayudan a reducir, como les decía, el volumen anestésico, disminuir ese lago, para ya simplemente logramos el bloqueo adecuado y no darle una mayor disfusión del músculo diafragmático. Una anticipación de soporte ventilatorio si se compromete bilateralmente el diafragma. La ecografía diafragmática también es utilizada en cuidados intensivos como predictor de destete temprano de ventilador y como predictor de necesidad de ventilación mecánica invasiva en el paciente crítico. La vigilancia postoperatoria estricta en las unidades de cuidado intensivo o intermedio según sea el hallazgo. Y acá vemos entonces los valores que nos daban, efectivamente que tengan un porcentaje menor al 30% de fracción de engrosamiento diafragmático, nos daba que efectivamente estábamos ante un diagnóstico de una disfunción del músculo diafragmático. Es decir, en el paciente logramos cuadrar, o sea, logramos hacer el bloqueo, sin embargo, tuvimos un bloqueo del músculo diafragmático, pero no comprometió necesariamente la ventilación, ya que utilizamos dosis anestésicas realmente bajas. Es decir, el lago fue lo justo necesario para hacer el bloqueo y no empeorar la mecánica ventilatoria de ese paciente. En cuanto a la utilidad por ultrasonido para valorar la función diafragmática, vemos que en congruencia, según estos autores, nos dice que Vallée y Murphy que pueden tener una sensibilidad y una especificidad que rodean casi el 90%. Es decir, es una muy buena forma de valorar la función diafragmática a la cabecera del paciente, sin ningún costo, sin ningún tipo de invasión que se pueda hacer inmediatamente después o congruentemente con el bloqueo interescalénico y el plexo cervical. En cuanto a las conclusiones y el mensaje final, es que el síndrome de vena cava superior nos obliga a repensar o a tener un enfoque más amplio de la anestesia tradicional. Es decir, sí, también podría haber sido una opción muy válida asegurar la vía aérea de inmediato. El paciente no iba a tener deterioro de la función ventilatoria, lo teníamos en un ventilador, pero era un procedimiento pequeño en que valía la pena, como les decía, repensar en un enfoque regional. La anestesia regional, específicamente el bloqueo interescalénico combinado con el bloqueo cervical superficial, representa una alternativa eficaz y segura para los pacientes que van a ser llevados a cirugía de hombro y que además tienen concomitantemente síndrome de vena cava superior. El uso de la ecografía no solo mejora la técnica del bloqueo, sino que también nos permite monitorizar los posibles efectos adversos sobre la función respiratoria. Es decir, hicimos el bloqueo, inmediatamente medimos el grado de disfunción del músculo diafragmático. Y la vía aérea no manipulada, cuando es posible, puede tornarse la vía más segura de acceso de un paciente que va a ser llevado a un procedimiento de cirugía de hombro como este, que era un procedimiento de lavado, drenaje de una colección y secuestrectomía de toma de biopsia. Es decir, era un procedimiento que realmente no incluía un tiempo quirúrgico mayor. En cuanto a la bibliografía, pues básicamente todas fueron basadas del Journal of Anesthesia, de las versiones del 2024, 2023 y 2018. Y también con la revista brasilera de anestesiología. Y hubo artículos, como les decía, muy importantes de la revista chilena, por ejemplo, en los que nos nombraba cómo se utilizaba la ecografía diafragmática para monitorización de la función, incluso en las unidades de cuidado crítico. Esta presentación del caso. Y si tienen alguna pregunta, mientras tanto les dejamos o los invitamos de parte de la CHARE a seguir las cuentas de la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación por medio de las redes sociales y tienen los códigos para seguirlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos por la exposición.
el profesor Jesús Hernán Tovar hizo, no, pues alguien decía en el chat que no escuchaba el auditorio de acá. El profesor Jesús Hernán Tovar proponía que por qué no replantear también como un tipo de anestesia, en este caso anestesia general, o para que él mismo les ponga, perdón, le voy al celular y no tener tergiversación de la pregunta. Gracias. Bien, básicamente, si yo tengo un síndrome de vena cava superior en donde el drenaje venoso está comprometido y tengo todas las posibilidades de complicaciones asociadas, yo no encontré recomendaciones, lo cual no significa que esté exento. ¿Para qué le meto un volumen al cuello en el cual voy a apretar más las estructuras vasculares y puedo incrementar aún más la presión y puedo complicar más el cuadro que ya el paciente tiene per se? Además, así sea con ecografía, se asume el riesgo que hay dilatación o hay compresión o hay trombosis de los vasos que están asociados, porque no es obligatorio que exista la trombosis, pero hay más presencia de estructuras vasculares en el área donde yo voy a estar trabajando haciendo el bloqueo. Entonces, pues, ¿por qué esto? La segunda pregunta es, si yo voy a dar una sedación y tengo miedo de manejar la vía aérea, ¿para qué le pongo remifentanil al paciente? Si puedo hacer depresión respiratoria y termino con manejando la vía aérea de manera urgente o emergente, cuando tengo desmedetomidina que no me produce esa alteración. Entonces, pues como que no me, o sea, con el ánimo de discutir académicamente, no insisto, no me lleno de razones en las pocas cosas que pude ver de manejo anestésico. La recomendación básicamente es manejo anestésico con anestesia general y con intubación despierto y con fibrobroncoscopio, pero eso no es una norma general que diga que es una camisa de fuerza para que yo no haga no maneje ninguna alternativa diferente, ¿no? Entonces, pues es eso, tuvieron en cuenta esas consideraciones, primero, y segundo, pues si le pongo remifentanil y hago un bloqueo del nervio frénico y todo esto, pues lo que estoy haciendo realmente es exponiéndome más a la probabilidad de fallo. Entonces, me gustaría que se discutiera. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues con el ánimo de hacer una retroalimentación, efectivamente el uso del opioide endovenoso hubiera sido mejor manejarlo con un agonista alfa-2, como es el caso de la desmetomedina, que produce menos depresión respiratoria y que pues realmente el único efecto adverso más esperado podría ser una bradicardia que podríamos manejar inmediatamente, y la bradicardia pues generalmente es más autolimitada. Entonces, con el fin de retroalimentación del caso, lo ideal sí sería a manejar una sedación cooperativa con desmetomedina y evitar el uso del opioide, efectivamente, porque tenemos un nervio frénico con disfunción del músculo diafragmático porque fue parcialmente bloqueado, como lo evidenciamos en la ecografía diafragmática. Y el abordaje pues, de la vía aérea, básicamente, como lo dice también la literatura, pues lo tratamos de hacer con anestesia regional para evitar invadir precisamente ese paciente y que se nos quedara pegado a un ventilador. Son dos estrategias que definitivamente sí se pueden tener en cuenta y tenemos que estar listos para ambas. Entonces, en el planeamiento anestésico, como vieron, inmediatamente si abordamos la vía aérea, iniciamos con una vía aérea, con una técnica combinada, videolaringoscopia, bujía y tener a la mano el fibrobroncoscopio. No, yo solo digo que desde la valoración paranestésica, yo creo que es muy importante que uno empiece a ejecutar, porque si bien decías que no tenía predictores de vía aérea difícil, yo pienso que sí, si uno revisa las indicaciones de la vía aérea difícil, no solo es difícil anatómicamente, sino fisiológicamente intubar. Entonces, probablemente ese paciente, pese a que su apertura oral, su malampati, las distancias o la extensión en la modalidad cervical estuvieran conservadas, probablemente era un paciente, uno, que tenía un riesgo de saturación, probablemente tenía algo de compresión de sus estructuras. Entonces, sí es un paciente que en el momento de abordar la vía aérea, pues uno tiene que tener más planes, sobre todo en el momento del mantenimiento de la oxigenación. Y dos, obviamente es un riesgo hacer los bloqueos cuando hay alteración en las estructuras vasculares. Yo pienso que uno dispone, pues si tuviese la posibilidad y si se escogió como técnica anestésica el bloqueo, de utilizar el neuroestimulador del nervio periférico. Yo creo que eso por lo menos ahí en la imagen que mostraba del bloqueo interesclénico no se le queda mucho como el riesgo cuando lo veo por primera vez. Hay Doppler, hay otras estructuras, pero hay que recordar que hay herramientas que
deberíamos usar de forma más frecuente cuando hacemos abordajes, porque uno, pues permite el mayor éxito del bloqueo, ya que a una descarga, como usted configure el neuroestimulador, de acuerdo a los megahertz que los configure, pues le permite ver obviamente la estimulación nerviosa del grupo muscular que se contrae, y eso le permite a uno garantizar que tenga con mayor fiabilidad que el bloqueo llegue a donde tiene que llegar, y sobre todo que a medida que se acerca a la estructura, pues disminuya el volumen del anestésico local a utilizar. Eh, si interescalénico o anestesia general, pues es una discusión yo creo que importante. Sin embargo, yo pienso que pronto una de las ventajas del interescalénico es que es un bloqueo que dentro de todo requiere un volumen de anestésico local que es más bajo comparado a otros bloqueos para como un supraclavicular o demás. Entonces, Perfecto, doctor Brian. Doctor Alan. Si es que están hablando muy pasito, yo estoy como hipoacústico. Esto es como en parte pregunta y en parte de la discusión, y es, ¿el paciente se sentía cómodo en alguna posición específica? ¿Notaron que el paciente se les moviera mucho durante la cirugía o les refirió disnea en alguna posición? Perfecta pregunta, doctor Alan. No, el paciente realmente, como les decía inicialmente, era hipoacústico, entonces realmente la forma de comunicación con él era muy limitada. Sin embargo, las gesticulaciones, nunca hubo disnea, nunca hubo desaturación. El paciente, en cuanto a posición, al comienzo sí llegó con la cabecera elevada en la camilla, pero cuando lo pasamos a la mesa quirúrgica, elevamos levemente la cabecera, pero realmente no hubo disconfort en él. La sedación la manejó bien y no tuvo ningún inconveniente, pero sí es una cosa a tener en cuenta. Y pues la limitante que era hipoacústico, entonces realmente no nos sabía decir muy bien porque todo era como con gesticulación o señas. En cuanto a la discusión académica, yo creo que si el plan de mayor seguridad, entre comillas, sería la anestesia general, no estoy diciendo que hubiera sido, sino que si usted ya tiene ese plan incluido dentro de su plan, lo tiene contemplado, usted perfectamente puede, va a ser su plan de rescate, pero no va a ser su plan de crisis en anestesia. Es decir, ustedes ya habían contemplado que ese paciente lo podían intubar, de hecho hicieron plan A, plan B, plan C, plan D, etcétera, y aparte de eso tenían todo el equipo para transformarse a anestesia general en el caso de que lo hubieran requerido. Y además de eso, en el video que mostraste al final, probablemente no iban a necesitar invadir el campo quirúrgico del cirujano general. En ese sentido, creo que es muy viable darle la opción al paciente de hacerle un bloqueo, el bloqueo que le hicieron, pero además de eso, porque esta no es la única causa de síndromes de vena cava superior. Las masas mediastínicas son supremamente difíciles y son supremamente peligrosas, porque en el momento en que usted le pierde la conciencia al paciente con una anestesia general, esa masa puede comprimirle los grandes vasos y su paciente colapsar y morirse. Es decir, en estos pacientes, por eso preguntarlo de la posición, ellos tienen una posición de seguridad y que incluso el mismo paciente se lo manifiesta a uno, le dice, doctor, yo me ahogo menos o yo me siento menos atacado durmiendo de cierta forma. Por eso es que si el paciente les hubiera referido disnea, inconfort, etcétera, si hubiera sido preferible tratar de ubicar la mejor posición posible para ese paciente. Y el segundo aspecto acá grande que me parece adecuado es el tiempo quirúrgico. Un tiempo quirúrgico que va de menos de 2 horas nos da esta opción de estos tipos de abordajes, pero si nos hubiéramos enfrentado a otro tipo de paciente en el cual los tiempos quirúrgicos son de más de 2 o de 3 horas, definitivamente el bloqueo probablemente se nos hubiera quedado corto, o la posición del paciente o la incomodidad. Pero creo y concluyo que si usted ya tiene el plan siguiente que pudo haber sido cambiarse de técnica anestésica, pues usted puede venir con unos planes previos como se ejecutó adecuadamente. Perfecto, doctor Alan. Sí, como decíamos, de hecho, desde el momento que se hizo la pausa, que era cuando estaban iniciando a vestir el paciente, al final de la cirugía solo pasaron 40 minutos, incluyendo el vestir el paciente, el acomodar cables, el posicionamiento del equipo quirúrgico, es decir, el procedimiento realmente fue corto. Ahí se toma como hora y media del momento en el que el paciente entra a la sala, le hacemos la preparación, monitoría, preparamos ecógrafo, vestimos funda del ecógrafo, campos estériles y demás. Es decir, el procedimiento realmente fue bien corto. ¿Alguien más tiene algún tipo de apreciación?
Carlitos, buenos días, muchas gracias por la increíble charla que se ha fajado. Lo felicito. Su merced me pudiera comentar, por favor, si el paciente previamente al acto quirúrgico tenía manejo sobre algún síntoma en especial, específicamente hablando disnea o manejo de terapia diurética o algún manejo alrededor del tema síndrome de vena cava. Perfecto, doctor Miguel, muchas gracias. El paciente, como les decía inicialmente, tenía un cuadro clínico de 2 años de evolución. Realmente eran lesiones cutáneas congestivas a nivel de miembros superiores y edema. Lo que él lo hizo consultar fue los síntomas inflamatorios: dolor, rubor y calor en el miembro superior izquierdo. Cuando los clasificamos según la escala de Yale, realmente nos daba un síndrome de vena cava leve, en que en realidad los únicos síntomas que tenía, más allá que lo hacían pasar a moderado, era un pequeño grado de disfagia, pero en realidad llegó sin cánula nasal, no tenía ortostatismo, no tenía ningún tipo de complicación más allá de su edema y su dolor, porque por eso lo trataron como una infección de tejidos blandos, y eso fue lo que le hizo consultar, porque él llevaba 2 años de evolución en un paciente que no era adherente al tratamiento médico para la diabetes, para la hipertensión, que llegó mal controlado de hipertensión, llegó mal controlada la diabetes, incluso pues ya había tenido amputaciones de los dedos por pie diabético. Entonces, en realidad fue un paciente que no consultó hasta que ya la fiebre y el dolor en el hombro lo hizo consultar. De resto, era sintomático en los otros aspectos. Yo quiero acá pues exponer algo. Todavía no voy a entrar a la pregunta concreta que acabo de hacer el profesor Hernán. Quisiera, cuando este paciente nos llega, él llegó sin accesos venosos. Un detalle que creo que merece decirlo: yo trabajé en equipo siempre con cirujano y el cirujano vascular. Con el doctor Conrado le dije, tengo este caso, él ya lo había valorado de urgencia, dije, necesito un acceso vascular, no tengo accesos vasculares. Obviamente ni en cuello ni en miembro superior tengo la opción. Le dije, ¿hay alguna dificultad? O si yo accedo, hice una exploración vascular femoral, yo puedo acceder a acceso femoral. Dijo, no, puede colocarlo, que incluso eso hay que hacerlo y eso se debe hacer. De hecho, pues aseguré primero, mi perspectiva primaria fue tener un acceso vascular de buena eficiencia, y se instaló vía ecográfica sin ningún problema, y con ese quedó el paciente. Acá, como anecdótico, voy a decir, curiosamente a los pocos días volví y regresé el paciente, no me tocó a mí, no sé, eso le tocó a otro colega, pero cuando yo llegué observo al paciente en piso, no sé quién, tuvo una idea, y la perspectiva de la persona fue a que, a pesar de tener un femoral, le accedió a un acceso periférico en el miembro superior derecho y el co-20, cosa que me causó curiosidad sin tener una justificación por qué. Y quedé yo con esa duda, porque le cogieron teniendo un acceso central y teniendo pues algo que me causó, pero de verdad no encontré justificación a la historia, algo anecdótico para decirlo. Con respecto al fentanil, estamos en una situación de técnicas anestésicas de opioides, que hay unos ahorradores o sparring de opioides o libre de opioides. De verdad, acá se puede hacer las dos técnicas, sparring o libre de opioides. Quisiera conocer cuál es la experiencia y el contexto de la aplicación de las dos técnicas en una lógica académica, para utilizar sparring o no sparring, o utilizar libres o no libre, y qué diferencia de una y la otra, y cómo sería la mejor manera de monitorizarla. Es que es mi duda. Y lo tercero, pues la última es la conclusión final que quiero hacer. Gracias. Gracias, doctor William. Vamos a dar la palabra a la doctora Cristina. Pues Carlitos, pues primero felicitaciones, realmente fue una buena charla, como le dicen los profes. Segundo, y creo que ya dijeron casi todo, pero adicionando lo que comentó el profe William y Alan sobre la estabilidad hemodinámica que tuvo este paciente, yo le adiciono otro plus a la técnica anestésica, que es el manejo del dolor posoperatorio. Iban a invadir una región ósea, tejidos blandos, que realmente le iba a doler al paciente en el posoperatorio, y muy probablemente le iban a aplicar opioides en el posoperatorio, en una sala de observación, en una sala de urgencias o hospitalización, y muy probablemente, estoy casi segura, unas dosis un poco elevadas, porque los iba a requerir, aumentando el riesgo adicional pues de hacer una dificultad respiratoria en un paciente en estas condiciones.
condiciones. Realmente este caso nos demuestra que si bien nuestras técnicas anestésicas son amplias, incluyendo pues anestesia general con diferente tipo de modos de realizarla, la técnica anestésica sigue siendo el auge del gol muy probablemente después, y ya lo está haciendo en pacientes complicados, cardiópatas, por eso te pregunté si tenía ecocardiograma, porque adicionalmente con esta disminución del retorno de flujo, con todas las patologías previas del paciente, muy probablemente iba a tener una patología cardíaca. Y aquí vemos una estabilidad hemodinámica, una frecuencia cardíaca adecuada, que es lo que nuestras metas en este tipo de pacientes. Entonces, es como un plus adicional para nosotros que estamos en método académico, saber que si realizamos una buena técnica guía ecográfica con adecuados volúmenes, sí podemos gestionar una anestesia regional segura en este tipo de pacientes complejos. Y por último, profe William, de pronto el ANI, si tuviéramos ANI, podemos pues modificar o tener un adecuado manejo de opioide para ANI, para este tipo de pacientes en la nocicepción. Sí, es una monitoría precisamente de la nocicepción para evidenciar. Ahora le envío, profe, un artículo que no lo revisamos. Ah, sí, exacto. Ah, ya. Y otra cosa, profe, es que realmente nosotros, la monitoría de la nocicepción, una del éxito de todas nuestras técnicas anestésicas, vuelvo y repito, se basa en la estabilidad hemodinámica. Vimos que en ningún momento se utilizó ni soporte vasopresor, ni requirió otro tipo de manejo adicional que probablemente después iba a generar pues otro tipo de inconvenientes y probablemente ingreso a la UCI. Igual pues ya, nada, felicitaciones. Perfecto, doctora Cristina, muchas gracias. Va a hacer la palabra al doctor Villalba. Bueno, algunas imprecisiones que hubo por ahí, pero bueno, son pasables. Lo que quiero decir es que muchas veces a mí puede que no me guste algo, pero eso no quiere decir que esté mal hecho. Lo que pasa es que también tiene que ver con la experticia de cada quien. Una técnica regional mal hecha es un desastre, ¿sí? Y a veces, si ustedes se ponen a hacer, entonces lo que tienen que es llegar a una experticia que les dé la seguridad, como que sucedió, que van en el punto adecuado, que colocan el volumen adecuado, que tienen un plan B, porque ese paciente también puede ser depresión respiratoria por el diafragma, si es paciente también con problemas, pero la anestesia general también tiene todos los problemas. Si usted le va a poner igual, el paciente sale hipotensión, ¿sí? Hace un paciente que está, pues difícilmente vaya a quedar tampoco en ventilador, no exagere, Brian, es que es un cuentazo, y el otro también, el cuentazo del mediastino, pues hasta ahora no sé qué, el otro es el mediastino, pero bueno, sí, unos cuentazos ahí locos, pero de resto es precisión, pero esto usted lo ve, ya le digo, cuando usted hace experiencia en algo, su técnica es más segura y logra esos estándares. No siempre, por eso digo, que a mí me guste o no me guste es diferente, pero es diferente donde yo me siento mejor. Haga la técnica donde usted se sienta más capacitado y mejor y que le vaya mejor a su paciente. Entonces también tiene que ver con operador dependiente. ¿Sí? Si ustedes creen que su técnica regional no es adecuada, pues no lo sometan al paciente a eso. Si ustedes creen que ya llegó a un momento y que tienen una capacidad de hacerlo de una forma precisa, tal que entonces le da todos los beneficios que tiene la anestesia regional. Entonces es práctico. Doctor Villalba, muchas gracias. Bueno, al dar las conclusiones, gracias a la participación de todo lo que acaba de decir el profesor Villalba, eso es lo que iba a decir, y yo recojo todavía parte de esto, lo que me enseñó uno de los profesores que tenía en mi vida, de anestesia ahora, me decía eso, la mejor técnica es la que usted domine y conozca.
En ecografía es muy importante la formación y la experticia, como dice el profe. Yo puedo ver a otro colega haciendo una técnica, si esté yo formado, pero no he tenido relación ni contacto con la técnica, pues obviamente creo que no voy a ser el mejor a hacer esa técnica. Tengo que primero formarme, entrenarme y hacerlo. Porque de verdad la ecografía a veces es muy versátil, a veces la vemos con mucha facilidad, sensibilidad, y de pronto olvidamos ese punto final que acaba de decir el profesor Villalba, que es la experticia. Y no solamente en ecografía, en anestesia general, en cualquier técnica anestésica. Yo puedo ir poniendo el otro remifentanilo, no, venga, tráigame y póngamelo. Pero si no conozco la farmacocinética, la farmacodinamia, etcétera, todo lo que debo conocer sobre los medicamentos, pues va a ser un catástrofe. Ese es lo que quería aclarar. Ecografía, ¿qué es lo que nos mejora? Si tenemos buena formación, capacitación, nos permite ver bien las relaciones estructurales anatómicas diferentes a la radiografía. Por ejemplo, usted si me ayuda con una imagen radiológica, si vemos, por muy poca información me da la radiografía, me ayuda un poco más de quizás la resonancia magnética, eso que me da más, no, esa que acaba de montar. Mire, entonces si vemos al lado, ahí no me da nada, no conozco nada ni me visualizo nada. Acá también no logro ver en la resonancia, veo si la masa está algo matoso, algo relación así, pero cuando yo hago ecografía, si quiere el interescalínico, si ya logro visualizar más las relaciones anatómicas, más la primera, perdón, esta, acá pues yo logro, esa, gracias, pues logro ver más las relaciones anatómicas, relaciones vasculares, puedo trazar objetivos, puedo trazar trayectorias, etcétera, cuál va a ser mi parte más alejada vascular, puedo observar también el lago anatómico, puedo observar movilidad pleural, etcétera. Me guía más que estarme guiando aún ciegas, o incluso, pues mencionaba alguien acá, la parte de electroestimulación. Sí, la electroestimulación, mire que en ecografía, y en eso me he vuelto de pronto un poco confiado, y es mea culpa, y me decía mi profe, me decía Xavi, nunca haga solo ecografía, combine las dos técnicas, electro con el, pero acá en este momento, y no es una disculpa, mejoró mi seguridad porque no tengo el electroestimulador, no sé qué está pasando, incluso ni agujas hay, pero lo que dice usted totalmente de acuerdo, tener dos métodos me ayuda a mejorar la precisión, la eficacia y la seguridad. En eso está totalmente de acuerdo y pues una mea culpa. Y al final, no es la mejor, de pronto la técnica, pueden haber muchas, pero haga la mejor que usted conozca, sepa y controle. Si yo no lo puedo hacer o no tengo la suficiente experticia, yo prefiero hacer lo que más hago seguro. Ese era mi mensaje, nomás, pues debe haber muchas cosas por mejorar, total, no me niego, pero esto fue lo que se pudo hacer con este caso y pues el paciente creo que ya se salió con su tumor, ya fue un sarcoma, fue que dieron a este paciente. Bueno, muchas gracias a todos y termino acá, gracias. Gracias, doctor William, muchas gracias a todos. Muchas gracias.